¿Qué tal mis queridos Tickmasters? Hoy vamos a continuar hablando sobre enlaces Ethernet, pero esta vez haciendo uso de fibra óptica. Así que atentos. Al utilizar cables de cobre UTP dentro de nuestras redes LAN, tenemos una limitación a considerar. El cable de cobre solo puede extenderse a una distancia de 100 metros. Más allá de dicha distancia, la señal empieza a degradarse y por lo tanto no podremos comunicarnos. Para muchas redes LAN esto no es un problema, ya que sus espacios físicos no van más allá de los 100 metros, pero existen muchas redes, normalmente empresariales, que se extienden dentro de un mismo campus a lo largo de más de 100 metros. Por lo tanto, considerar hacer uso de cable de cobre UTP en estos casos es inaceptable. En casos como este último, es necesario hacer uso de fibra óptica, ya que una característica de este tipo de cableado es que puede extenderse por varios cientos de metros e incluso varias decenas de kilómetros sin que la señal se degrade. Vamos a ver a continuación algunas características de los cables de fibra que los diferencian de los cables de cobre UTP. El cableado de fibra está compuesto de fibras de vidrio o fibras de plástico. La señal que atraviesa un cable de fibra es de luz y no eléctrica como en el caso del cableado de cobre. La luz varía sobre el tiempo para codificar los ceros y unos de nuestro mensaje a enviar. Como podemos imaginar, la fibra de vidrio es más delicada que el cable de cobre. Por lo tanto, nuestro cable también necesitará de recubrimiento especial que brinde protección a la fibra ante cualquier agente externo. Acá vemos una imagen del cable de fibra y sus partes. Las tres capas superiores sirven como protector del interior y también le dan cuerpo al cable para poder ser manejado e instalado, mientras las dos capas interiores sirven para transmitir la señal de luz. El núcleo es la fibra en sí y es a través de esta por donde la luz viaja de un extremo al otro. Luego, el delgado revestimiento que cubre a la fibra de vidrio sirve como reflector de la luz y evita que ésta vaya más allá. Ahora, existen dos tipos de cables de fibra: fibra multimodo y cables de fibra monomodo. El cable multimodo se caracteriza por el hecho de que las ondas de luz pueden entrar por distintos ángulos del cable. Esto es posible gracias al diámetro de la fibra utilizada en este tipo de cables. Por el otro lado, los cables de fibra monomodo utilizan una fibra de menor diámetro, alrededor de 1/5 del diámetro de la fibra multimodo, y en este tipo de cable la luz solo puede entrar y viajar por un único ángulo o un único modo. De aquí su nombre, monomodo. Ahora bien, los cables de fibra utilizan un transmisor óptico que se encarga de emitir las ondas de luz a través de la fibra o el núcleo del cable. Pero este transmisor será distinto dependiendo del tipo de fibra que se utilice. Así, en la fibra multimodo se hace uso de un transmisor LED, el cual emite las ondas de luz por distintos ángulos o modos, mientras que en la fibra monomodo se utiliza un transmisor láser que emite las ondas de luz en un mismo ángulo. Los cables de fibra son mucho más caros que los de cobre, y aún dentro de los mismos cables de fibra, los cables multimodo son más baratos que los cables monomodo. Esto es así no solo porque para producir un cable de fibra más delgado se necesita de equipo de fabricación más sofisticado, sino también por el hecho de que los cables monomodo necesitan un tipo de transmisor de luz más caro, como es el caso del transmisor láser. Existen diferentes estándares en el mercado, pero como referencia vamos a mencionar algunos estándares para 10 gigabit Ethernet sobre fibra. En estos estándares, la distancia máxima que puede recorrer la señal de luz por el cable multimodo es de 400 metros, lo cual puede ser suficiente para conectar distintos equipos en edificios relativamente cerca uno del otro. En estos mismos estándares, la luz en la fibra monomodo puede recorrer una distancia máxima de 30 kilómetros. Por acá les comparto una tabla que ilustra algunos estándares en 10 gigabit Ethernet, el tipo de fibra y las distancias que pueden recorrer estos tipos de cables. Ahora, para comunicar dos dispositivos utilizando fibra, debemos hacer uso de dos cables. Uno servirá para enviar información y el otro será para recibirla. Si se fijan detenidamente en un transceiver, por ejemplo, podrán ver dos cavidades. Es ahí donde irán nuestros dos cables conectados. Uno servirá de emisor y el otro de receptor de la información. Quizás se pregunten, ¿bajo qué condiciones será recomendable hacer uso de la fibra? Y aunque la respuesta puede variar, lo que les puedo decir es que hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, si necesitas conectar dos segmentos de red situados a más de 100 metros de distancia,
seguramente necesitarás hacerlo mediante fibra. Otro factor importante es el costo. Si tu bolsillo te permite comprar cables de fibra, pues como mencioné anteriormente, la fibra es más costosa que el cobre. Otro factor importante a tener en cuenta es si en las instalaciones donde pretendes instalar tu red existe mucha interferencia electromagnética, por ejemplo en zonas altamente industriales. Este último podría ser un factor determinante, pues los cables de cobre son afectados por la interferencia electromagnética, mientras que los cables de fibra no lo son. Por último, les comparto una simple tabla comparativa entre cables de cobre UTP y fibra multimodo y fibra monomodo. Muy bien, mis queridos TIC-Masters, agradezco el tiempo que le dedican a mis videos. No olviden darle like, comentar y suscribirse si quieren apoyar este pequeño proyecto. Nos vemos en la próxima oportunidad.